La conmoción aún se respiraba en el aire como polvo suspendido. Voces bajas, miradas furtivas y rumores se deslizaban por cada mesa del gran comedor. Los cuchicheos no eran disimulados, los nombres Rosa y Potter se repetían en susurros más que cualquier hechizo aprendido en clase. Harry Potter, aún de pie cerca de la mesa de los profesores, apretaba los puños. Había escuchado demasiado, lo suficiente para entender que algo muy serio estaba ocurriendo. Petunia Dursley. Una niña maltratada. Y, sobre todo, algo que sonaba imposible, Ava Prince. Lo cual era obvio, la única infante que sabía que estaba bajo la protección de Severus. Profesor Dumbledore, dijo con voz tensa, acercándose al director, que acababa de recoger el archivo lanzado por Moody. El anciano lo miró con pesar, sus ojos ya no tenían el usual brillo amable, sino un cansancio profundo. Harry. ¿Qué tiene que ver ella con los Dursley? ¿Y por qué Ojo Loco dijo que mis padres la abandonaron? Dumbledore no respondió al instante. La voz del muchacho era más fuerte de lo que pretendía. Algunos alumnos de Gryffindor se giraron. Ron lo llamaba desde su mesa, pero Harry ni lo notó. Mientras tanto, en la entrada del gran comedor, Ava y Hermione acababan de entrar. El silencio que precede al juicio de una multitud cayó sobre ellas. Todas las miradas se giraron. Se oyeron susurros como espadas que cortan tela. Ah, la verdad ya salió, susurró Ava con un suspiro resignado. Sus ojos, helados y cansados, se encontraron brevemente con los de Dumbledore, quien desvió la mirada hacia el suelo como si pesara siglos. En su interior, la voz de Meilin, la antigua conciencia de mundo otro mundo donde se cultiva y, susurró con la calma de quien anticipa tormentas. Comamos en otro sitio. El gran comedor no es lugar para reinas caídas, ni para hijas olvidadas. Será mejor que le digamos a nuestra amiga la verdad, tu verdadera identidad y el pasado oculto. Ava se movió suavemente. Sin hablar, se giró hacia Hermione. Ven. Tengo algo importante que contarte. Más allá de este lugar. Hermione, aunque sorprendida, no vaciló. Caminó con ella, saliendo del gran comedor entre el murmullo de más de 100 voces y ojos que no sabían si mirar con asombro, miedo o culpa. Minutos después, se encontraban en una sala vacía de estudio en una de las torres de Hogwarts. Las cortinas estaban echadas. Afuera, el viento golpeaba suavemente los cristales. Ava se sentó en el alféizar de la ventana, la luz plateada cayendo sobre su rostro. Lo que vas a oír, no puedes decirlo aún. Al menos, no hasta que yo decida que es el momento. Hermione asintió en silencio. Mi nombre real, el que me dieron al nacer, fue Rosa Potter. Hermione tragó saliva. Su mente brilló con preguntas como fuegos artificiales, pero no interrumpió. Soy hija de Lily y James Potter. Nací antes que Harry. Pero cuando el Señor Oscuro se enterró de una profecía sobre su derrota, los Potter se ocultaron. Mi madre preparó una trampa para Voldemort, el cual les encontró y no los mató por mera casualidad. Él se enfocó en matar a Harry, pero al intentarlo activó la defensa que daño porté de mi alma y costó mi magia. Bueno, eso pensaron al principio y fui enviada a vivir con los Dursley. Su voz se volvió amarga. No por amor, no por deber. Por miedo. Por manipulación. O por conveniencia. No lo sé aún del todo. Pero, ¿por qué no estás con ellos ahora? Logró preguntar Hermione, la voz ronca por la sorpresa. ¿Por qué me olvidaron? ¿Me desecharon? ¿O simplemente, no les importé? Crecí siendo Rosa hasta que dejé de serlo. La niña que era, murió en esa casa. Severus escuchó mi súplica de ayuda. Me dio un nuevo nombre. Y ahora, soy Ava Prince, no porque niegue lo que fui, sino porque lo que soy ahora, me lo gané a pulso. Hermione sintió que le faltaba el aliento. El mundo se había girado sobre sí mismo. Ava, su amiga, no solo era una estudiante reservada de Slytherin, era una Potter. Una hermana perdida. Una heredera de una tragedia que nadie quiso reconocer. No tienes que decir nada, agregó Ava, mirándola con ojos cansados pero firmes.
pero ahora sabes por qué no les debo nada. Ni a Lily. Ni a James. Y mucho menos, al director. Afuera, en los pasillos, los ecos de rumores seguían corriendo como fuego. Y en el fondo del castillo, algo más que secreto se comenzaba a quebrar. Harry aún no tuvo la respuesta que quería. El director le dijo con voz suave que eso debía ser discutido en familia y le escribió a los Potter para informarles, lo cual fue de lo más difícil, y poco después ellos llegaron para hablar con Rosa, la cual no aceptó hacer en la oficina del director. Más bien se fue al gran salón donde hizo sonar las campanas, por así decirlo, para reunir a todos los posibles. El silencio en el gran comedor fue total. Una calma expectante que presagiaba el estallido de una verdad guardada demasiado tiempo. Rosa, o mejor dicho Ava, caminó al centro del salón con una determinación gélida. Llevaba una túnica simple, sin escudos de caza, sin adornos que distrajeran la mirada. Sus pasos resonaban entre las largas mesas mientras alumnos y profesores comenzaban a entrar, atraídos por las campanas mágicas que no eran usadas desde tiempos de emergencia. Harry, sentado entre Ron y Neville, se puso de pie al verla, con el rostro tenso. James y Lily Potter estaban en un extremo del salón, el rostro grave y pálido de Lily contrastando con el ceño apretado de James. Dumbledore había perdido el control de la situación, si es que alguna vez lo tuvo, por más que no lo hubiera deseado. Esto ya no era un asunto privado. Esto era historia y justicia. Ava subió a la tarima donde normalmente hablaba el director y se colocó frente a todos. Su varita giró suavemente en su mano, y con una voz firme pronunció: Fainait Illusionem. En un instante, la imagen falsa de la joven que todos conocían como Ava se deshizo como humo. El cabello castaño oscuro se tornó rojo fuego, cayendo como una cortina de llamas apagadas. El ojo visible que antes era almendra se tornó de un verde esmeralda idéntico al de Harry. El otro, cubierto por un parche negro, no necesitaba explicación. Lo que sí necesitaba explicación era lo que vino después. Con un gesto, Ava se desabotonó parte del cuello y mangas de su túnica, lo suficiente para mostrar las cicatrices. Una en el hombro, otra que cruzaba el omóplato, una que subía por el brazo. Cicatrices antiguas. Marcas de correas. Cortes. Quemaduras. Esto, dijo con voz controlada, sin una lágrima, no es producto de un accidente. No son heridas de batalla. Son el recuerdo físico de la infancia que viví en casa de los Dursley. Sí, la misma familia Mogul emparentada con Harry Potter. Se giró hacia James y Lily, clavando su ojo verde en los suyos. Mi nombre al nacer fue Rosa Potter. Hija de Lily y James. Hermana de Harry. La hija olvidada, o más bien botada. Un murmullo se levantó, como una ola que arrasa la playa. Me dejaron allí, continuó, la voz más fuerte ahora. Sin magia, sin defensa, sin cariño. Fui golpeada, humillada, hambrienta. Perdí un ojo cuanto intenté evitar que la morsa humana esposo de mi tía abusara de mí. Y nadie fue a buscarme. No fui secuestrada. Fui entregada. Dumbledore cerró los ojos. Severus, en la sombra, observaba en completo silencio. No fui salvada, añadió Ava, logré escapar y pedí ayuda de alguien a quien despreciaron toda su vida. Él mismo me protegió sin pedir nada a cambio. Él mismo que a mí me dio un hogar, un nombre, y poder para no volver a ser víctima nunca más. Ese hombre fue Severus Snape. Los susurros ya eran rugidos apagados. Nadie sabía qué decir. Ron se había quedado mudo. Hermione, sentada cerca del estrado, la miraba con lágrimas en los ojos. Harry estaba lívido. Ava bajó la mirada un momento, luego dio un paso más al frente. No hago esto por venganza, dijo con firmeza. No quiero un asiento, ni un apellido, ni un lugar en su disque feliz familia. Quiero que sepan la verdad. Y quiero que cada uno elija a quién creerle. Pero que nadie se atreva a llamarme, pobre chica, no aceptaré tal cosa. Se giró sin más palabras y comenzó a bajar. Mientras caminaba, una división invisible se sentía entre las casas, entre los estudiantes. Algunos apartaban la mirada.
Otros la seguían con una mezcla de respeto y culpa. Cuando pasó junto a Harry, él no dijo nada, pero sus ojos estaban llenos de preguntas y un dolor inesperado. Ella no lo miró. No todavía. El gran salón se sumió en un silencio helado. James Potter, con la túnica de Aurora aún polvorienta tras su arribo intempestivo, cruzó el salón como un huracán. Las miradas de los estudiantes se clavaban en él, pero su vista estaba fija solo en una figura, la joven de cabello rojo y ojo verde esmeralda, de pie con la barbilla en alto. Ava Prince, aunque su sangre dijera Potter, protegida de Severus Snape y alumna orgullosa de Slytherin. ¿Por qué demonios tenías que decir todo eso en el gran salón? Bramó James, su voz rebotando contra las paredes de piedra. Delante de todos. Ava no retrocedió. No se encogió. Su expresión era de acero. Porque era la verdad. Su voz era clara, firme, como una maldición bien lanzada. La verdad que ustedes siempre han querido enterrar. Que gracias a ti, a Sirius, a Remus, a todos los que me dejaron tirada como basura, los Dursley tuvieron la oportunidad perfecta. Para hacerme su esclava. Para encerrarme. Para golpearme. Para hacerme creer que valía menos que un elfo doméstico. Los murmullos comenzaron, apenas un murmullo incómodo, hasta que Ava, con movimientos decididos, se despojó de su túnica de Slytherin, luego del uniforme. Su camiseta interior dejó al descubierto los brazos, la espalda, las costillas. Cicatrices blancas, marcas antiguas y otras más recientes cruzaban su piel como testimonios mudos de años de horror. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Lily Potter se cubrió la boca. Albus miró con ojos como platos. Incluso McGonagall parecía petrificada. James dio un paso hacia ella. Su rostro se había tornado rojo. Había rabia, sí, pero también vergüenza, negación, el eco de algo que no quería enfrentar. Su mano tembló al alzarse. No te atrevas. Gruñó una voz desde el otro extremo del salón. Y en un parpadeo, Severus Snape, más vivo que nunca en esta historia torcida por la magia del destino, agitó su varita. James fue alzado del suelo por una fuerza invisible y quedó suspendido en el techo del gran salón, girando lentamente como un muñeco de trapo. No te equivoques de enemigo, Potter. La voz de Snape era hielo y veneno. Tú la dejaste atrás. Yo la levanté. Ava bajó la mirada hacia el suelo un momento, luego se giró hacia los estudiantes y profesores. Mi nombre es Ava Prince. Y si a alguien le molesta la verdad, puede salir por esa puerta. Nadie se movió. El silencio ahora era respeto. James seguía flotando en el techo, suspendido por el hechizo de Snape. El gran salón seguía en silencio, más pesado que antes. La tensión era casi mágica, sofocante. Albus Dumbledore, que hasta entonces había guardado silencio finalmente. Con voz firme, aunque no alzada, habló. Severus, esto es grave. Has atacado a un auror del ministerio. Podrían enviarte a Azkaban por esto. James, furioso, gritó desde lo alto. Exacto. Esto es un crimen. Me atacaste, maldita serpiente viscosa. Pagarás por esto. Snape ni siquiera alzó la voz. Su tono era tranquilo, pero cargado de esa serpiente venenosa que solo él sabía canalizar. Hice mi trabajo como tutor legal de Ava Prince. Y como su protector. Giró su rostro lentamente hacia James, sus ojos oscuros brillando con desprecio. Ella puede haber nacido Rosa Potter. Pero los Potter la dejaron morir y yo la salvé. James descendió lentamente, el hechizo de Snape desapareciendo sin gesto visible. Cayó de pie con torpeza, todavía jadeando, su varita apuntando temblorosamente a Snape. Ella es mi hija. Es una Potter. Mi sangre. Snape dio un paso al frente, quedando cara a cara con él. Entonces, ¿por qué vivió como sirvienta durante años con los Dursley? Espetó Snape, con cada palabra goteando veneno. ¿Por qué yo he tenido que criarla durante los últimos 3 años, curar sus heridas, enseñarle magia, consolarla de sus pesadillas,
mientras tú y tu perfecta esposa y amado hijo vivía y celebraban sin ella? James apretó los dientes. No sabíamos. Pensamos que era una Skid. Que era mejor que estuviera en el mundo Mogel. Snape rió, seco y sin humor. No. Les dijeron que era un riesgo para su precioso Harry. Y ustedes, cobardes como siempre, eligieron lo fácil. La abandonaron. Lily comenzó a sollozar, tapándose la cara. Algunos alumnos de Gryffindor bajaron la mirada. En la mesa de Slytherin, todos estaban callados. «Y ahora vienes aquí a reclamarla como tuya», dijo Snape con calma peligrosa, «cuando no estuviste ni una sola noche cuidando su fiebre, ni una sola vez a su lado cuando gritaba por las noches. ¿Qué derecho crees tener, Potter? ¿La sangre? Algo que ya negaste al entregarla». James tragó saliva. No tenía respuestas. Snape se volvió entonces hacia Albus. «Que me manden a Azkaban si quieren. Pero esta niña, no, esta joven bruja, no será tocada por nadie. Mientras yo respire, no volverá a ser tratada como un objeto roto por esta familia». Y con un leve gesto, sin teatralidad, extendió su túnica alrededor de Ava. La protegió con su sombra. Ava, por primera vez, bajó la cabeza, no por vergüenza, sino por el peso de ser vista, por fin, por alguien. Ava aún estaba de pie cuando, sin decir una palabra, envolvió a Snape en un abrazo. El gran salón contuvo el aliento. Severus Snape, maestro de la contención, del veneno verbal y de la distancia emocional, se quedó inmóvil. Sus brazos no se alzaron inmediatamente. La joven se aferraba a él con una fuerza que no era desesperación, sino gratitud y pertenencia. Snape no estaba acostumbrado a ese tipo de contacto, mucho menos de ella. Pero tampoco era incómodo. Era extraño. Íntimo. Real. Después de unos segundos, su mano se posó torpemente en la espalda de Ava, apenas una presión leve, como quien toca algo frágil por primera vez. Lily Potter entrecerró los ojos. No le gustó. No le gustó el gesto, no le gustó la cercanía. Algo en esa escena la revolvía por dentro, y no sabía si era culpa, celos, o algo más oscuro aún. Ver a su hija, o a la que debería haber sido su hija, abrazando a Severus como si él fuera su figura paterna legítima, era una herida abierta. «Mamá». La voz de Harry la sacó de sus pensamientos. La sacudió suavemente por el brazo. «¿Qué está pasando? ¿Por qué Snape? ¿Por qué Ava está con él?» Lily parpadeó, luego miró a su hijo, el niño que vivió, pero que parecía uno ahora, confundido. «Te lo explicaremos. Pero no aquí, Harry. En privado». Harry apretó los labios, molesto pero asintiendo. Algo en la voz de su madre le decía que había más de lo que podía imaginar. Ava soltó a Snape sin decir nada más. Él, con su rostro impasible, asintió brevemente y se dirigió hacia la salida del gran salón. Ella lo siguió sin mirar atrás. El silencio era absoluto. Mazmorras. El ambiente en la sala común de Slytherin estaba frío como siempre, pero para Ava, era el único lugar que había llegado a considerar un tercer hogar luego de la casa de Snape o de la mansión Prince. Snape la guió a su despacho privado, donde siempre tenía una manta, una taza de té, y una pared entera de libros que solo ella tenía permiso de tocar. Sin una palabra, Severus fue a una pequeña alacena. Sacó un conjunto de ropa, un abrigo largo, suave, sin insignias de casa, pantalones cómodos, y un abrigo cálido que había encantado para ella durante el invierno anterior. Lo dejó sobre un sillón cercano. «Póntelos», dijo, sin mirar directamente. «No necesitas llevar ese uniforme ahora. No estás obligada a representar a nadie que no sea a ti misma». Ava asintió, bajando la mirada. Aún sentía las miradas de todas en sus cicatrices en el gran salón clavadas en su piel desnuda, no por vergüenza de sus cicatrices, sino por la exposición. Por haberse abierto tanto. Pero con él, no necesitaba fingir. Mientras se cambiaba tras un biombo, su voz sonó baja, casi un susurro. «¿Crees que me odian?
Snape permaneció de pie, su rostro medio a la sombra. No todos me parece, respondió, tras un largo silencio. Pero los obligaste a mirar una verdad que enterraron hace años. La mayoría no tiene el valor para aceptar eso. Y tú sí. Snape no respondió. Solo se giró ligeramente, y por primera vez, en su mirada no había juicio, ni sarcasmo. Solo una tenue chispa de orgullo. O quizás, algo más raro aún, afecto. La historia continúa en las mazmorras de Hogwarts. Ava ya vestía la ropa que Snape le había entregado. El abrigo largo le quedaba algo holgado, pero cálido. Estaba sentada en un sofá de cuero oscuro frente a la chimenea, el fuego lanzando sombras suaves sobre los muros de piedra. Severus Snape, de pie junto al escritorio, la observaba en silencio. Finalmente, habló. Tu hermano. Harry. Dijo su nombre con una mezcla de ironía y resignación. Por su expresión, estoy convencido de que no sabía nada sobre ti. Ava apretó los labios. Lo noté. Su voz era baja, contenida. Como si acabara de descubrir que tiene una hermana. O que sus padres no son tan perfectos. Snape la observó con detenimiento. Había dolor en sus palabras, sí, pero también fuerza. Una madurez nacida del sufrimiento. Caminó hacia ella con lentitud, se sentó a su lado, manteniendo una distancia prudente. No todos los culpables levantan una varita para herir. Algunos simplemente eligen mirar hacia otro lado. Ella asintió, la mirada fija en el fuego. Oficina del director de Hogwarts. Mientras tanto, en lo alto de la torre del colegio, en la oficina del director, Harry estaba de pie, rígido. Lily Potter estaba sentada tras el escritorio de Dumbledore, sus manos entrelazadas, los ojos húmedos. Fawkes no estaba allí y el ambiente era frío, incómodo. ¿Qué quieres decir con que Rosa, Ava, activó el ritual? Preguntó Harry, su voz alterada. Siempre me dijeron que fue tu sacrificio el que me salvó. Lily desvió la mirada. Su voz era un susurro cuando respondió. Esa era la historia más fácil de contar. ¿Fácil? Repitió Harry, incrédulo. Cuando Voldemort fue a matarte, sí, yo me interpuse, como siempre se dijo. Pero el ritual, un antiguo y prohibido encantamiento de protección, necesitaba más que amor. Necesitaba un vínculo de sangre, y se encendió sin que yo estuviera ahí. Harry frunció el ceño. ¿Y Rosa? ¿Ella lo activó? Lily asintió, con lágrimas cayendo por su rostro. Estaba en la cuna contigo. Tocándote. Te protegía con sus pequeñas manos. Y cuando Voldemort lanzó la maldición, su magia, su alma misma, se prendió como una antorcha. El hechizo rebotó, destruyó a Voldemort, pero a ella, le quitó casi todo. ¿Qué le pasó? Pareció haber perdido su magia luego de eso y durante años hasta donde sabemos no mostró señales de magia. Su alma parecía dañada, como si una parte de ella se hubiera roto. Teníamos miedo de que creciera amargada. De que viviera en un mundo que no podía entender. Harry dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza. Entonces, ¿la exiliaron? ¿A vivir con Petunia? ¿Con los Dursley? Lily bajó la mirada, avergonzada. Creímos que sería lo mejor. Le dijimos lo que pasó solo a nuestros conocidos más cercanos. Petunia accedió a criarla a cambio de dinero, aunque sin mucho entusiasmo. Pensábamos que sería más seguro. Que crecería como una Mogel, feliz, sin el peso del mundo mágico. Feliz. Gritó Harry, la rabia acumulándose en su voz. Mamá, yo oí de ustedes cómo son los Dursley. ¿Cómo pensaron hacerle eso? Y tú la enviaste a ella allí sabiendo eso. Lily rompió a llorar. Yo creí que era lo mejor. Pero tu padre. Dumbledore, todos pensaban que era lo correcto. Yo, fallé. Harry se giró, dándole la espalda, temblando. Por primera vez, sentía que la historia que había creído toda su vida estaba incompleta. Y lo peor,
él era el símbolo del sacrificio, pero fue su hermana quien pagó el precio. Ella sufrió por mi culpa. Y yo ni siquiera sabía que existía. Todavía puedes conocerla, dijo Lily, suplicante. No es tarde, Harry. Él no respondió. Sus ojos estaban clavados en la ventana, donde la noche ya había caído sobre Hogwarts, y una figura de cabello oscuro descendía por el patio hacia las mazmorras, acompañada por una silueta alta y encorvada de túnica negra. Esa noche luego del estallido en el gran salón fue larga. Las paredes de Hogwarts, usualmente seguras y reconfortantes, parecían ahora murmurar secretos que todos intentaban evitar. Algunos alumnos no pudieron dormir. Otros susurraban en los pasillos, temerosos o fascinados por lo que se había revelado. Harry Potter no pegó un ojo. Se quedó sentado en su cama de la torre de Gryffindor, la cortina corrida, los ojos clavados en el techo. El rostro de Ava, sus cicatrices, el abrazo con Snape, todo se repetía como un bucle. En su cabeza martillaban las palabras de su madre. Ella te salvó. Fue su alma la que se dañó. Y él ni siquiera había sabido que ella existía. Hermione Granger, en la sala común, hojeaba compulsivamente libros sin leerlos realmente. Había llorado un poco. No por la revelación en sí, sino por lo que implicaba. ¿Cómo es posible que una historia tan importante hubiese sido borrada del mundo mágico? ¿Qué otras verdades estaban ocultas bajo el orgullo de los adultos? Ava, en cambio, estaba dormida profundamente. Antes de acostarse en su cama de la mazmorra, había bebido una poción para el descanso sin sueños. No quería pesadillas. No quería ver los ojos de Vernon o escuchar los gritos de Petunia. Esa noche no. Quería una noche de vacío, de silencio, y la consiguió. Su rostro, al dormir, era sereno. Más de lo que había sido en mucho tiempo. A la mañana siguiente, clase de encantamientos. El aula estaba silenciosa cuando Ava entró. Ya no llevaba la ilusión que solía cubrir su rostro y su piel. Sus cicatrices estaban a la vista. No las escondía. Había dejado de intentar complacer la comodidad ajena. Muchos alumnos, incluso algunos profesores que pasaban por allí, la miraban como si la vieran por primera vez. Algunos por curiosidad. Otros, con una nueva y torpe forma de respeto. Y algunos, por supuesto, con ese miedo que solo lo desconocido puede provocar. Ava se sentó en una mesa junto a la pared, sola. Sacó su varita, su pergamino, y abrió su libro. Era una mañana más. Otra clase más. Nada extraordinario. Hasta que Harry se acercó. Se paró frente a ella. Dudó. Tenía 1000 cosas que decir, pero ninguna se alineaba. Solo era un joven con los ojos verdes y la boca seca. Ella levantó la mirada. Su expresión era tranquila, pero firme. No necesitas decir nada, Harry, dijo ella antes que él pudiera pronunciar una palabra. Él abrió la boca. Cerró la boca. Asintió con nerviosismo. Ella continuó, con tono neutral pero claro. Podemos ser simples conocidos. Quizás, en el futuro, compañeros de trabajo o de estudio. Es lo adecuado. Harry parecía herido, aunque no sabía por qué. Ella no le gritaba, no lo rechazaba con rabia. Solo, marcaba límites. No es que te odie, agregó Ava, con honestidad, pero no deseo vincularme emocionalmente contigo. No después de todo. No ahora. Harry tragó saliva. Quería decir que no era su culpa, que no sabía. Que la habría querido si hubiese podido. Pero sabía que las palabras no bastaban. No para alguien como ella. Asintió, despacio. Lo entiendo. Murmuró. Lo intentaré. Y se alejó. Ava volvió la mirada a su libro, sus dedos firmes sobre la varita. No lloró. No sonrió. Solo respiró. Porque ahora, por primera vez, tenía el control. En el despacho del director de Hogwarts. La mañana era gris,
y el té en la tetera ya estaba frío cuando el actual director, un hombre sabio pero dado a estrategias que a veces rozaban la manipulación, hojeaba informes escolares y observaciones disciplinarias. Al llegar a la nota del profesor de encantamiento sobre el intercambio entre Ava Prince y Harry Potter, sus ojos centellearon con algo entre cálculo y esperanza. Tal vez si trabajan juntos, murmuró para sí mismo. El roce constante puede limar las asperezas. O al menos, exponerlas hasta que no queden más que esquirlas. Levantó su pluma y comenzó a redactar una orden académica, proyecto de integración intercasas, trabajo colaborativo obligatorio para estudiantes de primer año, supervisión personal por jefe de casa y dirección general. Cuando compartió su idea en una junta privada del profesorado, el rostro de Minerva McGonagall se oscureció como una tormenta en las Highlands. ¿Quieres obligarlos a colaborar?, espetó. Director, eso no es una idea. Es una provocación cuidadosamente envuelta en papel académico. A su lado, el profesor Philius Flitwick, medio duende y dueño de una sabiduría gentil, se ajustó las gafas y soltó con tono serio. Eso es como sacudir el polvo de una copa de cristal con un martillo. Puede que consigas tu objetivo, pero es más probable que solo la rompas. El director guardó silencio. No era insensible, pero creía en la fricción como catalizador de crecimiento. En la enfermería de Hogwarts. Mientras tanto, la medimaga principal, una bruja mayor con voz suave pero mirada clínica, abordó al profesor Snape en los pasillos de las mazmorras. Severus, dijo, deteniéndolo con delicadeza. Me gustaría contar con el registro médico completo de tu protegida, Ava Prince. Si algo ocurre, necesito estar preparada. El cuerpo nunca olvida, y la magia tampoco. Snape la miró con recelo por instinto, pero luego asintió. No por confiar en los demás, sino porque confiaba en ella. Pásate por mi despacho esta noche. Tendrás lo que necesites. Sabía que Ava no lo aprobaría fácilmente. Pero también sabía que protegerla requería prever todos los escenarios. Mansión Potter, ese mismo día. La tensión en la casa era tan espesa que el elfo doméstico apenas se atrevía a respirar mientras servía el té. James Potter caminaba de un lado a otro de la sala, con el ceño fruncido, murmurando cosas que ni él comprendía del todo. Había llamado a Remus Lupin y a Sirius Black para buscar consejo, o quizás solo para no sentirse tan desnudo en su culpa. ¿Así que tu hija y por casi una década fue maltratada y ahora está bajo la protección de Snape?, preguntó Sirius con esa mezcla de ironía y herida. Vaya, Prons, te has superado. Remus, más calmado pero con una sombra de decepción en los ojos, añadió. ¿Y la dejaste con Petunia? James, tú sabías cómo trataban a Lily. ¿De verdad pensaste que Ava estaría mejor allí? Antes de que James respondiera, el sonido de pasos firmes los interrumpió. Por la puerta entró Alice Longbottom, la madrina de Harry, con su elegancia impecable, y junto a ella, su suegra Augusta Longbottom, y abuela de Neville. Esto no es un asunto político ni de familia, dijo Alice con frialdad. Esto es negligencia disfrazada de estrategia. Vine porque Lily pidió ayuda, y porque Harry necesita apoyo. No más secretos, asterisco. James se dejó caer en el sillón. No parecía el arrogante de otros años. Solo un hombre que recién comprendía cuán alto había sido el precio del silencio. En el salón principal. La estancia, decorada con retratos mágicos y reliquias de generaciones pasadas, parecía demasiado brillante para el tono de la conversación que sostenían dentro. Los amplios ventanales dejaban ver el cielo, pero ni la calidez de una chimenea disiparía la frialdad entre los presentes. Remus Lupin estaba sentado, los codos sobre las rodillas, procesando con dificultad la información. A su lado, Sirius Black no podía dejar de caminar de un lado al otro, con el ceño fruncido. ¿Perdona?, preguntó Sirius, alzando las cejas con incredulidad. ¿Snape? ¿Protección legal? ¿Ava Prince? ¿Es en serio? James se pasó las manos por el rostro, frustrado. No teníamos otra opción. En ese momento, todo parecía indicar que era mejor dejar a tu hija con Petunia Dursley que buscar una solución mágica o humana.
espetó Remus, su voz con un filo que raramente mostraba. Lily, sentada en silencio con la vista clavada en la alfombra, no respondió. Sus manos se entrelazaban con nerviosismo. Augusta Longbottom, la abuela de Neville, estaba allí también, acompañada por su nuera, la madre de Neville, Alicia Longbottom, quien ahora era también la madrastra de Harry, en otro tiempo, lo había sido de Rosa, a la cual no ayudó. Alicia alzó el mentón con mirada fría y directa hacia James y Lily. ¿Y acaso pensaban decirle algo alguna vez? ¿O el plan era ocultarla para siempre mientras le construían un pedestal a Harry? James no respondió, pero la tensión en su mandíbula hablaba por él. Augusta, siempre severa, habló entonces, su tono seco, pero con una lógica cruda que pocos se atrevían a contradecir. No es un secreto que en las antiguas familias mágicas, cuando un hijo nace sin magia, no se celebra. La mayoría son discretamente enviados al mundo mogel. Si sobreviven, bien. Si no, no hay escándalo. No manchan el apellido. Sirius se giró hacia ella, horrorizado. ¿Estás escuchándote, Augusta? ¿Eso es lo que tú crees que debía pasar con Rosa? No. Respondió ella, con franqueza. Pero no me sorprende que esa haya sido la decisión. Lo que sí me sorprende es que hayan mentido durante años. Que hayan hecho como si nunca hubiera existido. Alicia intervino entonces, con una voz más templada pero igual de firme. Y no olvidemos que Rosa es la primogénita. Legalmente, eso la coloca por encima de Harry en la línea de sucesión mágica. Si el mundo se enterara de que fue desterrada por no mostrar magia, los Potter podrían enfrentarse a más que críticas, a juicios de sangre y escándalos públicos. Lily levantó la vista, sus ojos vidriosos. Teníamos miedo. Rosa parecía no tener magia. El ritual la dañó su alma. No sabíamos si sanaría. Y Harry, él era el niño que vivió. Todo el mundo lo miraba. No podíamos permitir que se supiera que su hermana mayor vivía como esclava en una casa que ya había sido denunciada por abuso. Completó Remus, amargamente. Es curioso. Todos pensaban que Snape era el cruel. Pero él fue el único que la vio, y no la apartó. Sirius dejó de caminar. Bajó la cabeza. Y yo que siempre lo llamé maldito murciélago inútil, susurró, más para sí mismo que para los demás. Un silencio denso cayó sobre el salón. James respiró hondo, como si quisiera hablar, pero no encontraba cómo. El aire ya era denso cuando la puerta principal se abrió con un golpe contenido. Harry Potter entró. Sus pasos resonaron con decisión sobre el mármol. El niño que había sobrevivido a la primera guerra mágica de Voldemort, derrotado a un señor oscuro y soportado la carga del elegido, no era un niño confundido. Pero ahora, su rostro estaba marcado por algo que ni Voldemort había logrado imponerle, la traición de su familia. Los presentes se pusieron tensos. Lily se levantó de inmediato. James también. Pero Harry no los miró. Su vista fue directa hacia Remus, Sirius, y luego, hacia Augusta Longbottom. Así que la abandonaron y no quisieron saber nada más de ella como viva, ¿qué le pasaba? Silencio. Sirius fue el primero en intentar una defensa, la voz ronca. Harry, escúchame, nosotros no sabíamos. Pero Augusta lo interrumpió. Su tono era seco. Contundente. Su voz de autoridad era casi como una campana antigua sonando en medio del juicio. ¿Y si lo hubieras sabido, Sirius Black, qué habrías hecho tú por Rosa Potter? Preguntó con dureza, clavando sus ojos grises en él. ¿La habrías llevado contigo? ¿Le habrías dado un techo? ¿Un apellido? ¿O solo habrías sentido pena y luego vuelto a tu vida, como hiciste con tantos otros que murieron en la guerra? Como tus varias amantes que luego abandonaste después de estar en su lecho algún tiempo, tú nunca sugeriste tenerla bajo tu tutela, no importaba lo suficiente. Sirius enmudeció. Remus, a su lado, intentó intervenir. Yo estaba en condiciones muy precarias. No podía criarla. Apenas tenía dónde dormir. No era adecuado.
Augusta no se inmutó. Dio un paso adelante, recta como una lanza. Excusas. Todos aquí tienen excusas. Su voz se volvió más amarga. Ni Albus Dumbledore, ni Minerva, ni tú, Lupin, ni el gran Sirius Black, ninguno levantó un dedo. Ninguno preguntó por la hija mayor de los Potter. Una niña herida, marcada por magia oscura, abandonada como una Skid. Los miró uno por uno. Dime, Remus, ¿no podías pedirle prestado dinero a Albus o que te diera un techo? Después de todo fuiste durante años su proyecto personal, si bien eso fue ir contra la ley al permitir un hombre lobo en la escuela. Y ese tal Severus Snape, al que todos ustedes temieron o despreciaron durante años, dijo, con frialdad, él la tomó bajo su protección. La cuidó. 3 años. Sin honores. Sin reconocimiento. Solo porque alguien tenía que hacerlo. Harry miró al suelo. Sus manos estaban apretadas en puños. Nadie notó que le temblaban un poco. Lily intentó acercarse. Harry, nosotros, pensábamos que era lo mejor. Teníamos miedo. No sabíamos si volvería a tener magia. Harry la miró por fin, sus ojos esmeralda cargados de desilusión. ¿Y qué importa si la tenía o no? Preguntó con voz baja. ¿Qué clase de padres son, si el amor por un hijo depende de lo que puede o no puede hacer? James cerró los ojos. Alicia Longbottom, que hasta ahora había permanecido callada, habló con tono frío. Y sin embargo, la primogénita sigue viva. Con un nuevo nombre. Con cicatrices. Y bajo el cuidado del único que ustedes enseñaron a odiar. Augusta se volvió hacia Harry con dureza, pero también con algo parecido a respeto. ¿Quieres saber por qué la mayoría de los esquís son enviados al mundo Mogel, Harry? Porque no encajan en el nuestro. Porque los padres mágicos prefieren fingir que nunca nacieron antes que vivir con la vergüenza. Pero eso no justifica nada. Ni antes, ni ahora. Harry respiró hondo. Cerró los ojos. Ava no es una Skid. Quizá lo fue. O quizá no. Pero ahora, es más bruja que muchos de nosotros. Y yo fui su hermano por nombre, no por actos. Otro silencio cayó sobre la sala. Augusta asintió. Por primera vez, no como quien lanza un juicio, sino como quien reconoce el valor tardío de un descendiente. Bien, Potter. Eso al menos te honra. Hogwarts mazmorras, despacho de Snape. La puerta de roble oscuro se abrió sin ceremonia, pero con respeto. Harry Potter cruzó el umbral y encontró a Severus Snape sentado tras su escritorio, revisando pergaminos con la pluma flotando mágicamente a su lado. El aire olía a pociones y piedra húmeda, igual que siempre. Pero el ambiente estaba cargado de algo distinto, expectativa y verdad no dicha. Snape no levantó la mirada de inmediato. «Has venido, Potter. Imaginaba que lo harías». Harry cerró la puerta detrás de él, con firmeza. «Vengo a agradecerle», dijo, con voz clara. «Por cuidar de mi hermana. De Ava». Snape alzó la mirada entonces. Sus ojos negros, insondables, se clavaron en los de Harry. «No necesito tu gratitud», dijo secamente. «Hice lo que debía hacerse. Por decencia humana básica. Un concepto que tu arrogante padre nunca llegó a entender, ni siquiera tratándose de su propia sangre». El veneno en sus palabras caló hondo. Harry apretó los dientes. «No hable así de mi padre. No es perfecto, pero...» «¿No es perfecto?», interrumpió Snape, incorporándose lentamente. «¿Crees que se trata de imperfección, Potter? ¿Sabes lo que tu padre fue capaz de hacer, con una sonrisa?» Harry entrecerró los ojos. «Entonces usted la cuidó ¿por qué? ¿Por compasión? ¿Por odio hacia mi padre? ¿Para manipularla para algo?» La atmósfera se volvió más tensa aún. Snape lo miró con una expresión contenida. Luego, sin palabras, sacó su varita y la llevó a su sien. Extrajo un hilo plateado de memoria y lo dejó caer en el pensadero que estaba en una esquina.
Míralo, dijo. Mira todo. Y luego decide si tu indignación tiene fundamento. Harry se acercó al pensadero. Respiró hondo, y se sumergió. Recuerdos pensadero de Snape. Harry cayó en escenas brutales. No solo bromas, acoso sistemático. Su padre, Sirius, incluso Peter, haciendo flotar a Severus boca abajo, burlándose de su ropa, sus dientes, su origen. Minerva mirando con resignación. Dumbledore restando importancia. Snape solo tenía 11, 12, 13 años. Vio la broma de Sirius. Enviar a Snape a la cabaña de los gritos, con Lupin transformándose, sin advertencia. Vio a un joven Snape siendo humillado, castigado por reaccionar, y advertido de que, si se rebelaba, le romperían la varita y sería expulsado del mundo mágico. La voz de Dumbledore fue clara en uno de los recuerdos. A veces, Severus, el silencio protege más que el escándalo. Hay que saber cuándo callar. El pensadero lo soltó de golpe. Harry cayó de rodillas. Snape lo observaba, de pie, inmutable. ¿Entiendes ahora, Potter? Tu familia no es sagrada. Son humanos. Algunos crueles. Otros cobardes. Y tú, se acercó un paso, tienes la oportunidad de ser mejor. Harry se puso de pie, temblando, pero con los ojos cargados de algo nuevo, dolor mezclado con determinación. Agradezco lo que hizo por Ava. Dijo al fin, la voz ronca. Y lamento que nadie lo hiciera por usted. Snape se quedó en silencio. Poco después, patio interior de Hogwarts. Ava estaba sentada bajo la sombra de un árbol, con un libro en el regazo. Su túnica de Slytherin ondeaba suavemente por la brisa. Ya no llevaba hechizo de ilusión. Su rostro, su cabello, sus cicatrices, todo era suyo. Harry se acercó. No como el hermano famoso. No como el niño que vivió. Sino como alguien que acababa de ver la verdad. Ella alzó la mirada. Silencio. ¿Vienes a decir algo? Preguntó Ava con calma, sin hostilidad, pero tampoco calidez. Harry respiró hondo. Vengo a hablar. Me dijeron lo que pasó y bueno, también investigué por mi cuenta, les espié y yo lo siento. No fue tu culpa. Si bien disfrutaste una vida construida sobre la omisión de la mía, no fue a propósito. Lo sé. Dijo Harry con sinceridad. Y quiero empezar a hacer lo correcto. No por culpa. Sino porque te lo debo. Ava cerró su libro y se puso de pie. No me debes nada, Harry. Pero, si realmente quieres hacer lo correcto, empieza por no tratarme como una Potter. Entonces, ¿cómo qué? Ella esbozó una leve sonrisa. Como Ava Princess. Alguien que sobrevivió. Y no necesita un apellido para seguir adelante. Harry asintió. No intentó abrazarla. No forzó una cercanía. Solo la dejó ir, con respeto. Y por primera vez, Ava se sintió cerca de Harry. El cielo se comenzó a encapotar. Nubes grises tapaban el sol y el viento era frío, pero Ava no parecía notarlo mientras observaba el horizonte. Harry llegó con pasos suaves. Esta vez, ella no se apartó. Estuve pensando en lo del ritual, el día que Voldemort me atacó. Ava ladeó apenas la cabeza, reconociendo el tema. Sí. Eso. Yo no me salva a propósito, fue un accidente. Que mamá hizo mal el encantamiento. Declara Ava. Ella giró un poco hacia él, sus ojos en sombra. No fue exactamente que lo hiciera mal. El ritual era antiguo, complejo, pero también impredecible. Mamá debía ser él, gatilló. Una madre protegiendo con amor, ¿no? Pero, yo estaba ahí y ella no, aparte que mi conexión era mayor. ¿Cómo que más conectada? Preguntó Harry, frunciendo el ceño. Me parezco más a ella, Harry. Su sangre, su magia, su estructura del alma. Casi como si yo fuera su reflejo.
Si tú hubieras sido Harriet, y yo un varón, tú habrías sido el contenedor del sacrificio. Yo habría vivido la infancia dorada. Tú habrías desaparecido. Harry palideció. Las palabras eran un golpe seco. Toda su vida giraba alrededor de ese sacrificio, y ahora, era casi una casualidad. Un accidente mágico. Entonces, todo esto, lo que me salvó, ¿no fue el amor de mamá, fue un error de cálculo? Un error útil, sí, asintió Ava. Yo no morí. Pero mi alma, mi magia. Se quedó en silencio unos segundos, bajando la mirada. Eso me recuerda a algo, murmuró Harry. Dijeron que tu alma quedó dañada. Quiero saber, ¿cómo estás ahora, Ava? Ava lo miró largo rato. Luego bajó la mirada hacia su mano izquierda y la cerró lentamente. No sé a la verdad cómo es estar con un alma intacta, pero no me siento diferente a otras personas. Las investigaciones sobre el alma son un tabú, Harry, un terreno a no pisar. A la verdad, los muggles tienen más teorías que los magos que podrían rechazarme por algo fuera de mi control. Harry tragó saliva. Le dolía oírla hablar así, tan contenida, tan resignada. Ella continuó. No me arriesgaré a que algún sanador ministerial me revise y diga, su alma está incompleta, mejor aislarla. No quiero ser etiquetada como un obscurus en potencia, Harry. ¿Lo eres? No, respondió con firmeza. Porque yo no niego mi magia. No me odio. Solo, tengo grietas. Pero las grietas dejan pasar la luz, ¿no? Un silencio los envolvió. Harry se sentía tan culpable, y tan agradecido. Por estar vivo. Por tener familia, si bien no era perfecta y sentía cierta incomodidad. En comparación con ella, tuvo una infancia perfecta. Mientras ella había sido la batería accidental de un ritual, y luego condenada al olvido. ¿Puedo hacer algo, por ti? Preguntó Harry, con sinceridad. Ava lo miró por fin, con un gesto que no era ni hostil ni cálido. Y haz tu parte para que ningún niño en este mundo mágico vuelva a ser dejado atrás solo por ser diferente. Harry asintió. No con palabras vacías, sino con una promesa silenciosa.